La Fiscalía, muy respetuosamente para el presente caso, solicita en contra del señor Héctor Jenny Guayabo Bernal la medida de aseguramiento contemplada en el artículo 307 de nuestro Código de Procedimiento Penal, literal A, privativa de la libertad, numeral primero, detención preventiva en establecimiento de reclusión. Su señoría, esta medida de aseguramiento considera esta delegada que cumple con los requisitos de ley, tanto de orden objetivo y subjetivo que exige el legislador. De orden objetivo, su señoría, efectivamente, pues nos contamos aquí con el artículo 313 del Código de Procedimiento Penal, en donde el numeral segundo señala los delitos investigables de oficio, como es el feminicidio agravado, y cuya pena prevista de la ley sea o exceda de 4 años de prisión. Es decir, que aquí en este caso, pues recordemos que la mínima pena de prisión es de 500 meses. Su señoría, superada este requisito, debe la Fiscalía analizar igualmente y demostrar con esos elementos materiales probatorios la exigencia del requisito del artículo 308, en donde la Fiscalía debe contar con esos elementos materiales probatorios para inferir de manera razonable que el señor Héctor Jenny Guayabo Bernal es el presunto autor responsable del feminicidio de la señora Alejandra del Pilar Moreno Marulanda. Y efectivamente, su señoría, la Fiscalía cuenta con esos elementos de los cuales uno a uno va construyendo no solamente el momento de los hechos, sino esas circunstancias de las cuales se ubica la Fiscalía, que estamos frente a un caso de violencia basada en género. ¿Y por qué su señoría? Porque efectivamente la señora Alejandra del Pilar Moreno Marulanda era compañera sentimental del señor Héctor Jenny Guayabo. Ellos convivieron durante 6 meses en la residencia de la señora Alejandra del Pilar Moreno, que efectivamente ejercía un control, un sometimiento el señor Héctor Jenny sobre la señora Alejandra del Pilar Moreno. Su señoría, debemos contar pues frente a los inicios de esta investigación. ¿Y cómo inicia esta investigación, su señoría? Sí, la Fiscalía debe resaltar pues ese valor de un testigo, quien se presenta ante la Policía Nacional, es el señor Edson Ferney Parrado Díaz. Pues él da aviso y él pues se nota preocupado lo que pudo observar el día 5 de julio del año 2024. Manifiesta que el día antes del 5, el 4 de julio, a las 9 de la tarde, él estaba en el sector del barrio Madrigal o Hierbabuena. Y a él se encontraba en un motocarguero, se le acerca un hombre en una motocicleta señoritera, como así lo dice él, una Agility o una Bigwis de color morado, azul o negro. Tiene varios colores esa motocicleta. Este hombre se le acerca y le dice que si le iba a hacer un transporte o un acarreo. Y el señor acepta, él dice que sí. Él le señala, a esta persona que lo va a contratar, le señala una casa de un piso color crema, como lo dice el testigo, con blanco, con puerta metálica, 2 ventanas metálicas de color blanco. Y dice que se pueden ver, que se presente al día siguiente, es decir, el 5 de julio del 2024 a las 5:30 a esa residencia. Efectivamente, el señor Edson Ferney Parrado Díaz le cumple con la cita. Al cumplirle con la cita, perdón, no me cuenta, le cumple la cita a las 5:30 de la mañana. Él dice que más o menos llega a las 5:45, estando allí, se encuentra con el señor que lo va a contratar o que lo había contratado. Esta persona le entrega rápidamente la suma de 30,000 pesos por ese transporte y dice que de la sala saca 2 bolsas negras. Que una primera bolsa, esa primera bolsa tiene al parecer lo que sería un muñeco, un oso, dice, con un corazón. Y la segunda bolsa, esa primera bolsa la ingresa en el motocarguero. La segunda bolsa le dice el señor Héctor Jenny que por favor se le ayude a subir el carro, al motocarguero. Pero no lo deja coger de la parte de arriba de la bolsa, sino de la parte de abajo. Él carga la bolsa junto con el señor Héctor Jenny, la suben al motocarguero y ahí de una vez, dice el señor Edson Ferney, se percata
que no era algo, que lo que sintió era algo normal. Él dice que él de una vez pensó que era un cuerpo. Que ingresa a la casa el señor Héctor Jenny y el señor Héctor Jenny, él ingresa y él dice que el señor Edilson Ferney dice que él trata de mirar qué es lo que hay dentro de esa casa, esa bolsa, pero inmediatamente se sale de la casa el señor que lo contrató. Se sube él al motarguero, esta persona que lo contrata se sube a una motocicleta y empieza a indicarle la ruta a donde iban a llegar. Señor Héctor Jenny, es importante que escuche audiencia. Una vez salen estas dos personas, el motocarguero con las bolsas negras y la persona que contrata al señor Elson Ferney, y llegan a un punto, él dice, le indica toda la ruta, llegan por el vía Antigua Restrepo, llegan a una vereda que se llama San José, y ya entrando a la vereda, llegan a un punto donde la persona que contrata al señor Elson Ferney le dice, bajemos las bolsas. Baja las bolsas en un punto, le dice, la persona que lo contrata le dice, voy a esperar a alguien que venga por mí, ya se puede ir. Se retira el señor Elson Ferney Parrado del lugar y es aproximadamente a las 10:30 que él le comenta a su familia, a su hermana, le comenta lo que había visto, lo que había sentido y también que la persona que lo contrató también se notaba demasiado o estaba muy nervioso. Es así que por consejo de la familia del señor Edilson le dicen que por favor pues informe a las autoridades sobre este hecho. Él informa a las autoridades y en esa verificación pues efectivamente se presenta a la estación de la policía del Caudal. Allí se contacta con el institucional Edison Cortés Posada, quien igualmente en diligencia de entrevista se verifica con él efectivamente que se presentó Edilson Ferney a manifestar lo ocurrido, lo extraño de la situación. Se inicia por parte de la Policía Nacional verificar qué había en esa bolsa o esas bolsas que se habían lanzado y Policía Judicial del CTI llega al lugar con apoyo de bomberos y logran ubicar esa bolsa grande. Al ubicar esa bolsa con ayuda de bomberos y Policía Judicial y Policía Nacional, Policía Judicial CTI, se tiene que en esa bolsa, efectivamente, destaparla, hay bolsas negras, hay una lona de colores, hay una cobija y dentro de ello pues había una mujer desnuda, doblada, amarrada de piernas y de brazos, con una bolsa en la cabeza. Una vez pues verificada la situación de lo que existía al interior de esa bolsa, se da a la tarea de emitirse una orden de registro y allanamiento a la residencia donde el señor Edison nos cuenta que fue contratado para sacar 2 bolsas negras. El día 6 de julio del 2024, efectivamente, se ordena el allanamiento de ese inmueble con la finalidad de recolectar elementos materiales probatorios útiles a la investigación a fin de identificar al presunto responsable, como también recolectar como evidencia traza, equipos móviles, medios y elementos o evidencias físicas que nos permitieran no solamente identificar al autor, sino elementos propios frente a la responsabilidad. Y efectivamente se hace esta diligencia de registro y allanamiento el 6 de julio del 2024 a las 11 de la noche en acompañamiento con el Ministerio Público, quien se logra hallar en esta vivienda 2 equipos de telefonía celular, computadores, prendas de vestir y otros elementos, de los cuales pues se sometió a control de legalidad ante el juez constitucional, quien declara legal la orden, procedimiento, resultados. Se hacen los registros fotográficos de los elementos encontrados allí y su señoría, el día lunes 8 de julio del 2024, se presenta el señor Jenny Guayao Bernal ante las instalaciones de la Fiscalía y manifiesta en su interrogatorio, pues hace alusión de cómo conoció a la señora Alejandra El Pilar en el barrio La Esperanza, el lugar donde él vivía,
que allí empiezan una relación y que posteriormente de esa relación él se va a vivir a la casa de ella porque ella le ofreció que se fueran a vivir a la casa de ella para que él le cuidara a la niña y que en contraprestación ella le permitía vivir en esa residencia. Que de allí empezó pues una relación sentimental entre ellos dos. De esta relación sentimental pues manifiesta que la señora pues lo agredía física y emocionalmente. También manifiesta que pues que él era muy colaborador en la residencia, le ayudaba mucho con la menor, que hasta su progenitora le ayudaba a cuidar a la niña en unas determinadas horas y esta colaboración pues prácticamente era mutua, dice que ingresan a trabajar al DANE, que Alejandra el Pilar trabajaba en Chipaque, durante el tiempo que trabajaba en Chipaque, él le cuidaba a la niña, también pues habla que la señora Alejandra pues que era de un temperamento fuerte. Frente ya manifiesta también que Alejandra tuvo un viaje en la ciudad de Barranquilla, que él consiguió 400.000 pesos para que ella se comprara un vestido y unos zapatos, que él no puede viajar por falta de dinero y que tenía pues que hacer unos compromisos laborales. También nos indica que Alejandra del Pilar llega el día 1 de julio, que él va hasta la ciudad de Bogotá, la recoge, que llegan hasta que estaban muy cansados y que ellos, el destino era Chipaque para que ella se fuera a trabajar, pero como quedaron muy cansados, entonces se pasan hasta acá, que Alejandra se disgusta con él y que él le toca conseguir los pasajes para devolverse a Chipaque, para que ella se devuelva a Chipaque con la niña y él se viene para la ciudad de Villavicencio. Manifiesta que el 2 de julio se presenta la señora Alejandra ya a su residencia, que él ya empieza con el curso del DANE, que a las 2 de la tarde pues tuvieron inconvenientes porque habían cortado la luz, el agua, el gas, y que esta situación generó pues un gran disgusto en la señora Alejandra del Pilar. Estando ya ese día, pues dice que empezaron los dos a hacer el curso del DANE porque Alejandra también iba a trabajar en el DANE y del 4 de julio se llegan a la casa, el 4 de julio a las 7 de la noche recoge a la menor hija de Alejandra del Pilar, es su progenitor que se llama el señor Ronald. Dice que se lleva con Alejandra, Alejandra y el señor el señor Héctor Jenny tienen una discusión, al parecer también por los alimentos, por todo lo que la falta de dinero, que él dice el señor en su diligencia que Alejandra le tira una sopa caliente en la cara que él le había comprado y que posteriormente a él se limpia la cara, él trata de calmarse, que Alejandra empieza a golpearlo, que cuando lo golpea él la detiene, la gira, pone sus brazos en el cuello, la aprieta para poderla detener, para poderla controlar y sujetándola fuerte en el cuello, dice que se caen a la cama, ella se queda quieta, que él pensó que se había quedado desmayada, se va a la sala, ve televisión, posteriormente nuevamente llega al cuarto, la ropa y se queda acostado en la sala. Al otro día nuevamente observa a Alejandra del Pilar, ve que no se ha movido del mismo sitio donde estaba, la destapa y ahí se percata de que Alejandra del Pilar estaba muerta. ¿Qué hace él? Él se baña, se va a trabajar al DANE, recibe su curso de instrucción para el día viernes 5 normal, a mediodía llega a la residencia, dobla a Alejandra, la mete en las bolsas, en las lonas, en la cobija y la deja en esa, como la cubre o la embala, digámoslo así, con esos elementos y ya en horas de la tarde es que contrata el motocarguero para que el día sábado 6 de julio pues la saquen hasta el sector de Santa José, de la vereda Santa José. Esta pues es el relato del señor
Héctor Jenny, del cual empieza a desdibujarse con cada una de las entrevistas que se pueden empezar o se inician a tomar después de esta versión, porque lo que él alega desde el principio, que fue un accidente, que él era un hombre cariñoso, amoroso, que no habían problemas en la residencia, en su hogar con la señora Alejandra, y que la agresiva era la señora Alejandra. Pues su señoría, esta información o esta imagen de hombre bueno, de hombre caritativo, de hombre conciliador con la señora Alejandra El Pilar y su menor niña, su menor hija, empieza a desdibujarse. ¿Por qué? Empezamos a corroborar o desvirtuar esas manifestaciones más bien con los dichos del Señor. Empecemos, su señoría, con el protocolo, el preliminar de necropsia que realizó el doctor Juan Carlos Roballo Botiva como médico forense del Instituto Nacional de Medicina Legal, una vez aborda el cuerpo de la señora Alejandra El Pilar Moreno Marulanda. Él nos habla sobre los principales hallazgos de necropsia. Dice, es un cuerpo en fase avanzada de descomposición, segundo, miembros superiores con amarradura, miembros inferiores con amarradura. Dice, excoriaciones en áreas de pubis, protrusión de estructura genitourinaria por efectos de descomposición. Aquí hablamos de el numeral frente a la, dice, se observan los siguientes hallazgos internamente. Dice, bueno, infiltración hemorrágica en músculo temporal derecho, hematoma celular subcutáneo ubicado en la cara posterior tercio distal de antebrazo izquierdo que coincide con los amarres realizados a nivel de ese segmento corporal. Tercero, hematoma celular subcutáneo ubicado en cara posterior tercio distal de antebrazo derecho que coincide con amarres realizados a nivel de este segmento corporal. Hematoma celular subcutáneo ubicado en cara posterior tercio distal de pierna izquierda que coincide con amarres realizados a nivel de este segmento corporal. Hematoma celular subcutáneo ubicado en cara anterior de rodilla izquierda, hematoma celular subcutáneo ubicado en cara anteromedial tercio distal de pierna izquierda, que coincide con amarres realizados a nivel de este segmento corporal. Séptimo, hematoma celular subcutáneo ubicado en la cara posterolateral tercio distal de pierna derecha que coincide con amarres realizado a nivel de este segmento corporal. Frente a las lesiones, como ya se mencionó, existe la número 8, hematoma celular subcutáneo ubicado en cara anterior de rodilla derecha, hematoma celular subcutáneo de dorso de pie derecho, hematoma celular subcutáneo región geniana derecha, hematoma celular subcutáneo en región pélvica, hematoma celular subcutáneo en región dorsal y dice órganos internos en fase de avanzada descomposición. La conclusión pericial fue la siguiente. Según los hallazgos obtenidos en el procedimiento de necropsia, en donde se observa lesiones causadas en un periodo perimortem, es decir, antes de la muerte, como son signos de hematomas por trauma contundente en región dorsal y pelvis, es decir, que Alejandra El Pilar fue golpeada antes de su muerte. También antes de su muerte, ¿qué se ve? Hematomas celulares subcutáneos en segmentos corporales como surcos de presión, en miembros superiores e inferiores que coinciden con sitios de amarre y con la información disponible, podríamos concluir que la hoyoxisa fallece debido a una anoxia cefálica secundaria, asfixia mecánica secundaria a estrangulación antebraquial. Es decir, que antes de morir la señora Alejandra El Pilar se encontraba amarrada. Fue golpeada en su espalda y en su pelvis. Y fuera de ello, la sujetaron del cuello tan fuerte que le causaron una asfixia mecánica que le causó una estrangulación antebraquial. Y esa fue la causa de la muerte. Es decir, que frente al dicho del señor Héctor, es mentira que solamente ellos estaban en una discusión común y corriente de una pareja que la sujeta del cuello para doblegarla o para no doblegarla, sino, de acuerdo al dicho de él, para que ella se calmara y pues haciéndole presión, ella fallece. Aquí lo que se observa de este protocolo de necropsia, que ella fue golpeada, cuando la matan, ella ya estaba amarrada, estaba en estado de indefensión o fue colocada en estado de indefensión.
Eso lo dice el Instituto Nacional de Medicina Legal, quien abordó el cuerpo de la señora Alejandra del Pilar Moreno Marulanda. Su señoría, también, pues recordemos que el señor Héctor Jenny, nos manifiesta en su diligencia interrogatorio que la señora, pues, que lo agredía verbalmente, que lo humillaba, lo trataba muy mal. Pues su señoría, de las entrevistas y declaraciones observaremos otra cosa totalmente diferente. Si bien es cierto, personas dicen que Alejandra el Pilar tenía un carácter fuerte por ser una madre soltera, por ser una mujer que le tocaba trabajar para sacar adelante a su hija, porque ella no dependía económicamente de nadie, pues era una mujer de carácter fuerte, porque la vida le obliga a una mujer pues a tomar esas actitudes para su defensa propia. Pero llega la vida de Alejandra el Pilar, el señor Héctor Jenny. Y pues de acuerdo a las diligencias o las entrevistas, empezamos a abordar a cada una de las personas más cercanas a la señora Alejandra. Entre estos tenemos a Ronald Guillermo Peña Bejarano, quien era el excompañero sentimental de la señora Alejandra y quien nos cuenta que efectivamente Alejandra tenía un carácter fuerte. También nos cuenta que con Alejandra tenían una menor. También nos cuenta que él, quien recogía a la niña, era su papá para llevarla y traerla del colegio. Pero de un tiempo para acá, para el 12 de abril, ya sin justa causa, Alejandra le dice que ahora en adelante quien iba a recoger a su niña era el señor Johnny, quien es el señor Héctor Jenny, porque también él se hace decir Johnny, mientras que ella trabajaba en Chipaque. Dice el señor Ronald Guillermo Peña en su diligencia, pues que al ver esta situación, él se acerca al compañero de la señora Alejandra El Pilar y le advierte que no quería tener problemas con él frente a posibles daños que le pueda causar a su niña, una niña de 5 años de edad. Ya después, su niña le dice que el señor Jenny o Héctor Jenny o Johnny la gritaba a ella, gritaba a su mamá y que para el mes de junio del año 2024 su mamá le dijo al señor Héctor Jenny que ya no quería que estuviese más en la casa porque él se la pasaba durmiendo. Es decir, que ese hombre que cuidaba a la niña, que ese hombre que colaboraba en la casa, no es verdad porque ya de la misma menor, de los dichos de la misma menor hacia su progenitor, se tiene que ya la señora Alejandra le había pedido que se fuera de su residencia. También nos dice que él recogió a la niña, a su menor hija de Alejandra, el día 4 de julio del año 2024, que la recogió sobre las 7 de la noche y quien le entregó la niña fue la señora Alejandra El Pilar. Es decir, que el jueves 4 de julio a las 7 de la noche, la señora Alejandra El Pilar se encontraba viva. También nos dice y nos causa mucha atención, que del teléfono de Alejandra le escriben el día viernes. Recordemos que Alejandra muere el día jueves entre las 10:30 a 11 de la noche. El día viernes le escriben del teléfono a Alejandra lo siguiente: señor Guillermo, buenas tardes. Por motivos ajenos a mi voluntad, me tocó viajar para Bogotá a una entrevista de trabajo con la gobernación de Cundinamarca. Le recomiendo a mi bebé. Dile que la amo para que la tengas estos días de vacaciones mientras llego. Gracias, feliz tarde. Esto lo escribió a las 4:52 de la tarde del teléfono de Alejandra para el señor Ronald Guillermo. Le dice feliz y bendecida tarde a las 10:52. Ya voy viajando a las 16:53. Le contesta el señor, Dios me la bendiga y que le salgan las cosas como lo desea. La señora Alejandra El Pilar, el mismo viernes a las 7:24, fecha que ya está muerta Alejandra, escribe el teléfono: hola hija, mi amor, ya estoy en Bogotá para un mejor trabajo en el de villano. No era bueno y con este me pagan más para poder darte muchas cositas que tú necesitas. Te amo, cepíllate, ora y come solita. Te ama mamá. 19:24. Le escribe el señor Ronald: buenas noches, señora Pilar. El sábado
A las 11:19 le escribe del teléfono de Alejandra, es decir, el señor Héctor Jenny le escribe al señor Ronald: hola, hija, mi bebé, ¿cómo estás? ¿Sí desayunó? ¿Te cepillaste los dientes? ¿Por qué tienes sarro en los dientes, hija? Juiciosa, te ama, mamá. Hija, mi amor, ¿ya almorzó? Cepíllate los dientes bien, te amo, bebé. Por la tarde, noche, te escribo porque ando todavía sacando papeles, llenando formatos para mi nuevo contrato. Mi amor, esto fue el sábado a las 3:03 de la tarde. Le escribe sábado a las 20:37. Hola, hija, mi bebé, ¿ya cenaste? Le escribe después: báñate y cepíllate los dientes. Yo estoy bien, mi amor. Ando por acá en el norte de Bogotá, en casa donde mi amigo que me ayudó a el trabajo acá, a las 20:38. Te hablo más rato, a las 20:38. Espera. Señor Guillermo, le quiero pedir el favor y según como veo las cosas de mi trabajo acá, el favor es que si usted, que es el gran papá responsable, vaya adelantando a mi bebé en sus materias porque yo no podré en lo que resta las vacaciones de mi bebé por cuestión de trabajo. En la casa quedó Johnny, que le puede entregar los cuadernos o que se los lleve al abuelo, no hay problema. Y lo otro está en el grupo del colegio. Ahora le escribo a mi hija. Le contesta el señor Guillermo: buenas noches, señora Pilar, los cuadernos, uniformes y ropa de la niña los pueden traer. No tengo por qué ir a su casa. Mañana mismo puede ser, y más para aprovechar el día que no estoy trabajando. De esas conversaciones, él le pareció algo muy sospechoso. Él decía que Alejandra el Pilar nunca pues, ha tenido esos diálogos tan extensos. Sí le pareció extraño esta situación. Tenemos otra diligencia de entrevista, que es la tomada al señor Carlos Alberto Moreno Mora, progenitor de la señora Alejandra Pilar. Se observa pues de su misma diligencia que tenía un lazo muy unido, o sea, eran muy unidos con su hija Alejandra del Pilar. Nos relaciona pues que ella pues trabajó en la alcaldía de Chipaque, que iba a empezar a trabajar en el DANE, en la ciudad de Villavicencio, y que pues también nos relaciona pues ese viaje a Barranquilla, que el día jueves, específicamente dice después de como el jueves, dice me habló, me puso un mensaje diciéndome que necesitaba 300,000 pesos. Recordemos, el jueves ya había fallecido en horas de la noche, ya había fallecido Alejandra. Que se le enviara por Nequi para el arreglo de algo relacionado con el gas. Me envió un número a donde tenía que hacerle la transferencia. Mi hija Alejandra venía utilizando el celular de mi nieta Sarita, porque el celular de Alejandra se había mojado en el mar cuando fuimos a Barranquilla. Yo no tengo Nequi porque me bloquearon la cuenta, pero como estaban unos hermanos en Cumaral, uno de ellos me dijo que él sí tenía Nequi. Entonces le envié los 300,000 pesos a un número que me envió. Ya cuando le envió el giro, ahí en la desprendible salen los nombres de este señor, de quien dice es el agresor. El desprendible sale a nombre de Héctor Johnny Guayabo Bernal. Número de Nequi 313-817-0070. Eso fue el 5 de julio del 2024 a las 11 de la mañana. Es decir, viernes a las 11:20 de la mañana ya falleció, ya no estaba Alejandra del Pilar. Da un número, el valor de 300,000 pesos. Entonces dice, él nos entrega las copias de los mensajes sobre los 300,000 pesos. Dice, le dice que es por el medidor, dice, porque el medidor de gas tocó pagar la revisión de los 5 años y no sabía que la llave se abre el paso del gas, el daño se deterioró. Entonces él le dice, Pilita, toca más tarde porque no tengo Nequi, estoy en Cumaral, me toca buscar un cajero. Ella le dice a las 11:09, uy papi, ayúdeme porque no tengo cómo hacer la comida, pero escribe cómoda a mi bebé, me avisas, chao papi. O sea, esto es el viernes a las 11:04. Primero, no estaba la niña en la casa. Segundo, Alejandra el Pilar ya había fallecido. Está el pantallazo del envío del dinero. Después dice del teléfono a Alejandra a las 3:03. Dice, sí, papi, ya le los entregaron. Es un amigo que
que estoy muy estresada con eso del gas y creo que está como grave. Eso, papi, porque nunca le había hecho mantenimiento a eso. Le contesta a su papá, la foto del pantallazo del pago es Neki. Entonces le dice, ya bueno, papi, Dios la bendiga. Uy, sí, papi, me lo imaginé a las 18:36 del día viernes. Gracias, Diosito, llegaste bien. Al sábado a las 20:34, Alejandra, digamos, del teléfono de Alejandra, dice, hola, papi mío, he estado más estresada y oyupada, así textualmente dice el mensaje, papi, se me olvidó, ¿cómo estás? Ese mismo sábado a las 20:36 del teléfono Alejandra escribe, bien, mi bebé está con el papá, yo haciendo unas diligencias, papi. Después otro mensaje el sábado a las 20:39, tú ya estás en la casa, papi, yo estaré más ratico, está lloviendo, papi, si has comido bien. Le dice que pues que se fuera para la casa. La última conversación que tiene Alejandra por ese chat es el sábado a las 20:43 que le dice a su papá bendiciones. El señor Carlos igualmente observa situaciones extrañas en esta conversación porque ella primero no le decía que estaba muy estresada, también hay palabras que dice no son de Alejandra y sospecha pues de las que Alejandra por al parecer no estuviese hablando con él. Se toma declaración de Ángela Patricia Aldana Marulanda, quien es hermana de la señora Alejandra del Pilar, manifiesta pues no tener una relación muy cercana con su hermana, pero sí tenía conocimiento que su hermana vivía con el señor Héctor Jenny Guayabo Bernal hace 6 meses como novios en la residencia ubicada en la calle 421407 del barrio Hierbabuena. Igualmente pues nos aporta un equipo de telefonía celular, unos documentos que encontró que decía que eran varios papeles, el computador Lenovo, varias USBs que estaban en una bolsa, un papel pequeño cuadriculado escrito a mano con unos números, un papel pequeño cuadriculado con número celular, un papel pequeño cuadriculado con número celular, otro papel que dice Servinet, anotado un escrito Juan Carlos Estrada Rojas, clave Juan Carlos, una tarjeta de color blanca, un papel pequeño de líneas escrito como Tania Villegas Paredes Pichincha, dice un papel pequeño cuadriculado, una hoja pequeña con el a mano, dice escrito a mano Alejandra El Pilar Moreno Marulanda, una libreta de color rojo rotulada, otro número, dice, o escrito a mano unos números de email, dice, me robaron mi celular, dice, líneas escrito a mano, 86 33 30 52 53 67 68, 86 63 30 35 36 77 6. Dice, me robaron mi cel junio 311 699. Se observa un número rayado no legible, 7226 mío. Dice 5 certificados electorales a nombre del señor Héctor Jenny Guayabo Bernal, un certificado de censo nacional del 9 de junio a nombre del señor Héctor Jenny Guayabo Bernal, certificación de vacunación, y aquí pues algo muy importante que dice, hay una, dice una 12ª evidencia, una hoja de papel grande, cuadriculado escrito a mano, constreñimiento, por esa causa fue el golpe a la casa. Hostigamiento, persecución, violación a la privacidad, Constitución 91, injuria, calumnia, injurioso, amenazas constantes, amenazas por redes, delitos informáticos, amenazas por redes, maltrato de menores, hasta allí, y de la evidencia 13, diferentes micro CDs que estaban en esa bolsa. Su señoría también pues señala a la señora Ángel Patricia que a su hermana era propietaria de una motocicleta de placas XJZ50D. Nos entrega fotografías que del pantallazo del Facebook, perfil de Facebook de Alejandra El Pilar, como nombre de Pilar Moreno. Hay fotografías con la señora Alejandra El Pilar Moreno, con el señor Héctor Jenny Guayabo.
También hay fotografías, ellos dos, al parecer en un río. Están otras imágenes. Está la fotografía de una mascota Cocker Spaniel de color clara, nombre Sam. Mascota pues que fue encontrada posteriormente en poder del señor Héctor. Otra fotografía, al parecer, es de una reunión donde está Héctor y la señora Alejandra del Pilar. Así su señoría, pues evidenciando efectivamente que entre estas dos personas habían una relación. Se tiene igualmente, su señoría, de estos elementos, declaración de la entrevista de la señora Diana Milena Buitrago. Diana Milena Buitrago Arévalo. ¿Qué es importante de esta diligencia entrevista? Diana es una hermana de Alejandra el Pilar. Ella dice que ella a Diana Alejandra el Pilar pues la conoce hace muy poco, que ella empieza a compartir con la familia de ella porque es familia por parte de mamá, que para esa unión, para ese acercamiento con Alejandra del Pilar, pues empezaron a hacer reuniones, contactaron a Alejandra o incluyeron a Alejandra en un grupo de WhatsApp familiar, y ella dice que el 11 de febrero de 2024 hubo un almuerzo en la familia de su casa donde se presentó la señora Alejandra del Pilar. Dice Alejita, conoció a su papá, estaba muy feliz. Después de eso, la familia ese día estaba extrovertida, hablaba con todo el mundo, se reía, nos contaba historias, era muy alegre, feliz, se notaba en la cara, en su hablar, en todo. Nos contó que trabajaba en la alcaldía de Chipaque, que estaba juiciosa, trabajando y que estaba bien en su economía. Nosotros le agregamos al grupo de familia, el número celular de Alejita era el 310-861-3886. Entonces mi prima Alejita empezó a escribir todos los días y a contarnos cómo le iban todos los días en su trabajo. Ella solo escribía entre semana, es decir, que solo escribía lunes a viernes. Es decir, o se infiere que solamente escribía cuando estaba trabajando en la alcaldía de Chipaque. Nunca escribía los fines de semana cuando estaba con el señor Héctor Jenny. Y dice los sábados y los domingos no escribía, eso nos hacía raro, pero sin embargo la invitábamos a reuniones los fines de semana y fue cuando la segunda reunión, que fue el 31 de marzo del 2024, Alejita llegó a donde la mamá Etelvina Arévalo. De allí dice que llegó en una moto con la niña, con un hombre de edad 50 años, alto, utilizaba lentes para ver, que de marco negro, barba como cuando le sale uno en desorden, mal afeitado, con textura gruesa, no gordo, solo la piel trigueña. Ese día Alejita dejó su moto en la casa de mi mamá y fue en el carro de mi hermana. Ese carro iba mi hermana Andrea Pinzón manejándolo, adelante iba mi hija mayor, atrás iba Alejita, Sarita, su hija, y el señor Héctor Jenny Guayao Bernal. Ese día vamos para un estadero en el barrio, en el municipio Restrepo. De esto, pues también dice que, dice lo siguiente, Héctor, dice nosotros en un espacio cuando ella estaba sola, todas las mujeres, dice, el señor dijo que era un amigo estilista que le había arreglado el cabello y llegó con el cabello corto y mono, muy mono, y le dijimos que se había hecho y ella nos dijo que había sido este señor Héctor. Nosotros en un espacio cuando ella estaba sola, todas las mujeres, nos dimos cuenta que tenía cara de loco, de malo, de psicópata, y nosotros se lo dijimos a Alejita y ella solo se quedó callada. Ahí duramos toda la tarde. Ese día a ese señor Héctor Jenny Guayao Bernal era muy callado, casi no hablaba con nadie y se la pasó todo el tiempo al lado de Alejita y la hija de Sarita. Nosotros sí nos hizo raro que ya no era la misma alegre que cuando la conocimos el 11 de febrero en esa reunión familiar. Y ahí nos fuimos como a las 6 de la tarde otra vez para Villavicencio. Dice que Alejita le entró el afán y cogió su moto y se fue con el señor Héctor atrás de Pato. La niña adelante, ese señor solo se despidió. Hasta luego, ni siquiera entró a la casa, estaba como de mal genio, hacía mala cara a todas horas y se veía todo indispuesto. Lo raro que no ese día, en la reunión del 31 de marzo, era que la niña Sarita era muy retraída, toda calladita, ella Alejita medio hablaba algo y este señor Héctor la miraba con esos ojos todos mal geniados, como si le fuera a pegar. Entonces ella casi no chanceaba o hacía chistes, que la verdad nos llamó la atención porque la primera vez que la conocimos era muy alegre, se le notaba muy feliz. Entre toda la familia nos dijimos que ese tipo era muy posesivo, como celoso.
También hay una reunión del 5 de mayo del 2024, donde llegó su prima Alejita con la niña, y ese señor Héctor, ese día ese señor no habló, no dijo nada y miraba como mal a todo el mundo. Nosotros cogimos debate a Alejita diciéndole que por qué lo trajo otra vez, si era todo serio, como bravo, malacaroso, le decíamos antichévere, que entre nosotras, y fue Alejita, nos dijo que ese señor Héctor era su pareja sentimental y que estaba dando una oportunidad, estaba dándose ella una oportunidad que llevaba como 4 meses con él, o sea, desde enero del 2024. Ahí fue cuando Alejita nos contó que el lunes a viernes, cuando salía a trabajar Chipaque, dejaba a su hija con ese señor Héctor en la casa de un familiar que no sé si es la abuela o la mamá de este señor Héctor, que la casa de él quedaba cerca a la casa de ella en el barrio Hierbabuena, que esa señora alistaba a Sarita para llevársela al colegio y todos, mejor dicho, vivía con la niña de lunes a viernes, todo el día y la noche. No, dice, no vaya a ser que ese señor Héctor la vaya a maltratar, o físicamente o psicológicamente, o Dios no quiera que le haya tocado o abusado sexualmente a la niña, porque para nosotros veíamos a la niña retraída y calladita. Después habla que dice que ese señor dijimos que ese señor tenía una cara de loco, que no dejara a la niña con ese señor, que esa persona pues que se puso muy gustada, habló de otra reunión del 23 de junio del 2024, ya Alejita o Alejandra del Pilar no se presenta con el señor Héctor, que esa persona la deja allí, que ella se queda allí, pero que durante la tarde hay algo muy importante, dice, Alejita toda la tarde se la pasó pegada al celular, inició con ese afán del celular como a las 3 de la tarde, que solo estaba chateando, que se nos hizo raro porque se le notaba angustiada, como con miedo y cruzaba su piernita con una ansiedad. La veíamos, es más, ese día solo se tomó como 2 cervezas y ya para la primera reunión usted viera cómo le gustaba hablar y reír y tomarse sus cervecitas, no de embriagarse, pero sí de pasarla feliz y tener su carita de felicidad. Y ese día ni siquiera se levantó de la silla ni para ir al baño. Como a las 7 de la noche pasó ese señor Héctor en la moto de ella y Alejita se despidió de todos y ella se subió rapidísimo a la moto con su hija Sarita. Ese día ese señor Héctor manejó la moto y fue tal el afán de salir Alejita de lo asustada que dejó el celular en la silla. Como a las 7:20 de la noche llegó otra vez el señor Héctor a recoger el celular de Alejita y no dijo nada. Y arrancó en la moto y se fue esa fue la última vez que vimos a Alejita. Entrega fotografías de los eventos o las reuniones que se presentó Alejandra sola con su hija y a veces con el señor Héctor. También su señoría, pues recordemos que Alejandra tuvo para el día 26 de junio del 2024 al 1 de julio un viaje. Aquí tenemos una entrevista muy importante que es la del señor Jairo Enrique Barrios Bernal, quien, a pesar que no conocía a Alejandra, porque él es el suegro de un hermano de Alejandra, él manifestó pues que sí hubo situaciones muy extrañas en Alejandra. Dijo lo siguiente, dice, a comentar lo que dice, voy a comentar lo que percibí. Escuché con los diálogos vía celular entre Alejandra y su compañero sentimental Héctor. Resulta que en muchas ocasiones, al poco tiempo de haber llegado Alejandra a mi residencia, el señor Héctor llamaba constantemente, donde Alejandra daba muchas explicaciones de su estadía en mi hogar. Noté que no estaba con sus diálogos sostenidos con Héctor. Yo noté que Alejandra estaba acosada, no estaba conforme. En varias ocasiones percibí que estaba como en un conflicto de pareja, a pesar de que Alejandra trataba de ocultarse para que nosotros no escucháramos lo que estaba sucediendo. Yo alcancé a escuchar que ella le daba muchas explicaciones donde no estaba haciendo nada malo, que ella estaba con su familia para el grado de su hermano. Fueron muchas llamadas atendidas por Alejandra, que la realizaba su compañero Héctor. Por esa situación pudo indicar que tenía problemas de pareja, como discusiones y reclamaciones. La ceremonia de grado de Camilo fue el día sábado 29 de junio. Luego del grado, el señor Héctor llamaba constantemente para que adelantara su viaje de regreso pronto a Villavicencio. Alejandra se notaba preocupada, intentaba adelantar su viaje, pero los tiquetes aéreos no se lo permitieron. Por los tiquetes aéreos no lo permitieron salir más porque le salían más costosos. Por esta razón, tuvo que esperar hasta el 1 de julio, que tenía programado sus vuelos. De esta manera, Alejandra viajaba con su hija hacia Bogotá y posteriormente a Villavicencio, que allí ellos cruzaron números telefónicos. Alejandra le aportó el de ella, que es el 310
861-3886. Por esta razón, ese número quedó registrado en mi celular y el número 311-433-89 que es de él. El día miércoles 3 de julio, yo le escribo por WhatsApp a las 10:26 de la mañana. Recordemos esta fecha, miércoles 3 de julio a las 10:26, donde le indico que en el sofá de la casa había encontrado su anillo. No me responde ni me contesta nada. Ya el jueves 4 de julio a las 9:52 de la noche, desde el celular de Alejandra, me llega el mensaje donde indica: mira, Jairo, yo no quiero problemas con su mujer por usted andar de coqueto o mujeriego. Yo te dije, tengo novio acá en Villavicencio y aún así usted me decía que no pasaba nada. Mejor no me vuelva a escribir. Feliz noche. Por este mensaje se me hizo extraño su comportamiento y ese escrito que me envió. Por esta razón yo le respondo: por Dios, señora, pero usted se equivoca conmigo. Yo a usted no he dicho nada de lo que usted está imaginando. Me duele porque por lo que está imaginando por su papá y Camilo. Lo que usted confunde es un aprecio con otra cosa, pero nosotros no tenemos esa clase de proceder. Me duele decírselo, pero se equivocó conmigo. Feliz noche. Este mensaje se lo envía a las 10:59 de la noche, el día 4 de julio. Esa noche no me respondió más. Al día siguiente yo le timbré a las 11:16, pero no respondió. Yo quería que me diera una explicación a su mensaje. Dice, también pues señala que pues también pues es claro manifestar que Alejandra cada vez que contestaba el teléfono era muy preocupada por esas comunicaciones. Nos aporta la copia del pantallazo del mensaje que le envía Alejandra el día jueves a las 9:52 de la noche, es decir, podría ser el detonante de esos celos enfermizos del señor Héctor Jenny, donde empieza la discusión. Ya sabemos aquí cómo, por qué razón amarra a la señora Alejandra El Pilar, con la finalidad de someterla, hacerla confesar que muy posiblemente él creía que la señora Alejandra tuvo alguna relación sentimental en su estadía en Barranquilla con el señor Jairo Enrique Barrios Bernal, pues por ese mensaje que le envió que se le había quedado en su sofá el anillo de Alejandra. Esa situación que no soportó el señor Héctor Jenny y terminó en la muerte violenta de Alejandra El Pilar. También tenemos, su señoría, pues diferentes entrevistas, la de Francia Yolima Parrado, quien era una compañera en la alcaldía de Chipaque, quien ella conoce para este año Alejandra El Pilar, nos relaciona que efectivamente ella le comenta sobre la situación que tenía una relación bonita con una persona desde el mes de febrero del año 2024, ella tenía muy buenas relaciones con esa persona, tenía muy buenas palabras hacia esa persona, pero dice que ya empiezan a cambiar las cosas desde el marzo, ella ya la ve callada, ya la ve asustada, ya ella se traía a la niña para Chipaque, dice una semana para Chipaque, en una vez fueron a almorzar y vio que la niña estaba enferma, vomitaba, pero veía muy preocupada que ella ya tenía un afán cuando estaba en Chipaque de salir rápido de Chipaque para irse para su casa. Ella la ve constantemente preocupada, comunicándose por teléfono. También se tiene, su señoría, la entrevista de Claudia Lorena Castillo. ¿Quién es Claudia Lorena? Claudia Lorena pues también conoce a... Ella es una instructora del DANE, manifiesta que efectivamente Alejandra El Pilar Moreno Marulanda y el señor Héctor Jenny Guayabo inician un proceso de instrucción para trabajar o ser contratados en esa institución y que para el día 2 de julio deberían empezar unas instrucciones en el DANE, que Alejandra ese día llegó tarde, que también llevó a su hija porque no tenía con quién quedarse. Manifiestan también que efectivamente, pues después de estos hechos, los compañeros de ellos señalan que el señor Héctor Jenny tenía una actitud posesiva con Alejandra El Pilar Moreno. Indica también que las planillas que debían llenar Alejandra El Pilar Moreno y Héctor Jenny Guayabo,
que la última vez, el viernes, le preguntaron al señor Héctor qué había pasado con Alejandra del Pilar, pues ya se evidenciaba que eran pareja. El Héctor Jenny manifestó que Alejandra había recibido una mejor oferta en el departamento de Cundinamarca para trabajar en la gobernación de Cundinamarca y que ella pues no iba a aceptar, iba a volver más al DANE. Esta persona, pues la señora Claudia, ella pues quería, varias veces llamó al número telefónico de Alejandra, Alejandra nunca le contestó, decide escribir un correo electrónico al que había aportado Alejandra y que manifiesta que le contestan ese correo electrónico. El correo electrónico era el pilares.916@gmail y le escriben el 6 de julio del 2024, es decir, el día sábado, indicándole, haciéndose pasar por Alejandra del Pilar, manifestándole que ella no, que muchas gracias por la oportunidad, pero que ella no podía estar en ese trabajo, ya que había conseguido un trabajo mejor. Nos entrega los correos electrónicos, nos entrega pues las diálogo que se tuvo con la señora Alejandra del Pilar y pues de acuerdo a las fechas, su señoría se evidencia que el señor Héctor Jenny también tenía hasta acceso a los correos electrónicos de la señora Alejandra del Pilar. Nos entrega fotografías donde se evidencia el curso de instrucción que estaba el señor Héctor Jenny con la señora Alejandra del Pilar y que también pues dice su señoría, esta testigo, que los compañeros manifestaron que el señor Héctor Jenny se ponía muy disgustado cuando Alejandra le correspondía trabajar en otros grupos que no le gustaba, que mostraba mucho pues esa disgusto por estar ella allí. Su señoría, recordemos que el señor Héctor Jenny en interrogatorio dice que conoce a Alejandra en la casa de la señora Jimena y efectivamente logramos ubicar a Sandra Jimena Amado. Llama mucho la atención frente a la personalidad del señor Héctor Jenny. Ella pues hace alusión que conoce a Alejandra el Pilar Moreno, conocía a Ronald era amigo de ella también, que Alejandra la frecuentaba, eran amigas, que efectivamente pues también habla que Alejandra el Pilar tenía un carácter fuerte, que se había separado con Ronald desde diciembre del año 2022, al parecer por infidelidad. Dice que Alejandra cuando empezó a frecuentar la casa, este señor Héctor Jenny o Johnny, como también le dice ella, empieza a decirle a la señora Jimena pues que le gustaba mucho Alejandra. Y que ella pues le manifestó que no le parecía esa relación, ya que ella era amiga tanto de Ronald como de Alejandro. Dice una de las manifestaciones dice cuando él va a tomar la habitación en arriendo, dice que es en el mes de octubre del 2023, él se pasó a vivir en arriendo en la casa durante el tiempo que él vivió en la casa. La rutina era de levantarse a las 6 de la mañana, se alistaba, se iba a trabajar y llegaba en la noche de 7 a 8 de la noche. Nunca lo vi tomando o en situación particular. Lo que pasaba con él chocábamos porque era muy desordenado. Si algo no le gustaba, alzaba la voz como gritando. Una vez hizo una llamada a la mamá y la trató muy mal, le decía groserías o se refería con groserías porque no le parecía un uniforme. Me dejaba el baño sucio, muy desordenado. Inclusive en una ocasión entró a mi cuarto cuando yo estaba dormida y estaba en ropa interior. Abrió la puerta duro. Le dije que por favor a mi habitación no ingresara o llegara sin permiso, sin antes tocar. Yo creo que lo hizo de manera intencional por verme en prendas íntimas. Él era muy intrusiva, dice, muy intrusiva. O sea que le gustaba llegar a meterse a meter la cucharada. Él sí contestaba feo. Simultáneamente, cuando él se trasteó para la casa, él llevó un televisor, una cama, 2 armarios, accesorios de cocina y de baño. Desde el principio, y como Alejandra iba constantemente a la casa, se conocieron. Él, desde que vio, él siempre me decía que ella era muy bonita y trataba de acercarse, hacerle charla a ella de su forma de ser y de coquetear, le daba a ella mucha risa, pero no le era indiferente él. Pero ella nunca me dijo nada sobre él, que le gustara o algo parecido. Yo a él le dije que si me molestaba que cuando ella llegara
que cuando ella llegaba y estábamos los dos, él llegaba a meter la cucharada o se metiera en la conversación de las dos. Y ahí me decía que le gustaba. Le dije que no me parecía que él la molestara porque Ronald es el ex esposo y era amigo mío. Y él también iba a la casa a visitarme, solo amigo, si se quiere aclarar. Y Camilo, mi expareja, también era muy celoso con las hermanas y no quería tener dificultades con él. Ya en diciembre del 2023, cuando ya llegó Camilo a la Escuela Naval de Barranquilla, él vio por primera vez a Johnny y me dijo que le pidiera la habitación precisamente por la forma de ser de Johnny, ya que Camilo se dio cuenta que cuando llegaba Johnny, llegaba como alborotado, hablando duro, haciendo bulla, como confianzudo, y que a él no le gustaba la forma como me miraba, ya que yo sí veía que me miraba de arriba abajo como si me desvistiera, lo desvistiera uno. La forma de actuar de Johnny también era como extraña, ya que era como bipolar, lo veía uno como bien en un momento y al otro estaba haciendo mala cara, con cambios de comportamiento. Además, una vez Johnny se fue a bañar y la perra lo mordió, no sé por qué, me dijo que iba a pegar a la perra tomándose atribuciones que no le correspondían. Ahí le dije que si pegábamos íbamos a tener problemas. Sé que Alejandra tuvo una relación de compañero de trabajo con trabajo de nombre Benjamín, con quien duró como 8 o 9 meses. Benjamín me contó, Benjamín me contó que ellos terminaron en diciembre del 2023, después de este comportamiento que ella, las fiestas de diciembre en Yopal, que tuvieron diferencias y que ella lo había golpeado, que le había dado una cachetada y que eso se había prestado para varias ocasiones y por eso decidió terminar. Ya en enero de 2024 Alejandra viene a visitarme a mi casa y me dice que nos tomáramos unos tragos y le dije que un café, invitando que ella tomara más, pues yo le digo que a veces se tornaba como pesada o cansona. Esto, pues su señoría, pues evidencia efectivamente pues ese comportamiento también de muchas manifestaciones que dice la misma señora Sandra Jiménez, de actitudes que tomaba el señor Héctor Jenny frente a ese comportamiento hacia las mujeres, hacia la misma señora Sandra, que no tenía ninguna relación, que solamente arrendataria. Ella dice que era una persona que efectivamente mire cómo la miraba de arriba abajo, cómo gritaba, cómo esa actitud de confianzuda en su casa, como actitudes raras que le gustaban a ella. Su señoría, pues, considera esta delegada que con esos elementos materiales probatorios logra construir efectivamente, primero, que aquí existía una relación entre Alejandra y el señor Héctor Jenny. Segundo, que efectivamente aquí hubo unos maltratos psicológicos por parte del señor Héctor Jenny, pues de la misma percepción que se da a sus familiares, en donde relacionan ese cambio de actitud de Alejandra cuando estaba con él o lejos de él cuando él empezaba a escribirle constantemente. Igualmente, su señoría, de las mismas manifestaciones que hace el señor Jairo, que esa comunicación que tiene desde el teléfono de Alejandra con Jairo del día jueves en horas de la noche, como haciéndole, digámoslo, haciéndole pensar al señor o tratando de hacer que el señor Jairo hiciera manifestaciones como si entre Alejandra y el señor Jairo hubiera ocurrido algo, para buscar como un motivo y así castigarlo, digámoslo así, el señor Héctor Jenny Alejandra, situación que se evidencia de su mismo cuerpo, cómo Alejandra pudo haber sufrido ese temor de que le hiciera daño, cómo la amarra, la doblega, la humilla, la rodilla, ve esa ansiedad, esos celos que él tenía enfermizos de que ella tuviera comunicación con alguien. Se observa de las mismas manifestaciones de los testigos es que lo que pretendía el señor Héctor Jenny era alejarla de su entorno familiar, sus amistades, sus amigas, sus amigos, de que no tuviese a nadie a su alrededor, solamente a él, y a él así ejercer ese sometimiento o esa humillación y controlarla.
Su señoría, la que trabajaba en la casa era la señora Alejandra y ella es la que suplía las necesidades de su menor hija, y este señor se llega a la casa con una expectativa totalmente diferente a la que se hizo Alejandra, y lo que se le convirtió fue en un problema, ya que quien ella pensaba que la quería se volvió su peor verdugo, la persona que la controlaba tanto en teléfono. Su señoría, esta persona fue hasta la ciudad de Bogotá a recogerla al aeropuerto solamente para llevarla a Chipaque. Si él ni siquiera recogió a la niña, pensaría uno que iba a Bogotá para recoger la niña y él cuidarla, pero no, su señoría era para empezar esa discusión de que él no quería que Alejandra estuviese allá, que él necesitaba que Alejandra se volviera de manera inmediata, tanto así que observaron los amigos y familiares esa ansiedad, esa zozobra, ese temor de Alejandra de no ir rápido a la ciudad de Villavicencio. Como sus amigas no vieron, empezaron a verla desmejorada anímicamente. Su señoría, lastimosamente Alejandra cayó, no informó a sus amistades, no informó a las personas más cercanas a ella, muy posiblemente por ese temor de un daño que le pudiera ocasionar a esta persona. Su señoría, más todavía la fiscalía tiene esa incertidumbre por qué después de los hechos el señor Héctor Jenny se lleva esa mascota de la menor Sara. Podríamos decir, ¿será que el señor Héctor Jenny pretendía de alguna forma intimidar a la menor para que quedara callada de alguna manifestación o algo que ella supiese, y que podría pasarle a este animalito, su mascota, algo si ella hablara? Su señoría, son muchos interrogantes frente a ese comportamiento que el señor Héctor Jenny manifiesta en su interrogatorio, decir que es un hombre de fe, que es un hombre bueno, que es un hombre colaborador, que le prestaba una ayuda a la señora Alejandra. Su señoría, se observa claramente que no. Las personas que vivían antes con él dicen que es una persona desordenada, es una persona agresiva, es una persona que es grosera con su misma progenitora. Es decir, su señoría tiene un problema con las mujeres. Podríamos decir, su señoría, que es una persona misógina. Su señoría, tendríamos también que decir en este momento que cualquier mujer podría tener corre peligro en compañía o en cercanía del señor, el señor Héctor Jenny. Pues su señoría, es importante, su señoría dirá, ¿por qué traer a colación un caso que no tiene nada que ver con este? Pero sí, su señoría tiene mucho que ver. Esta fiscalía, a través de los actos investigativos que hace su policía judicial, logra establecer que existe una investigación por una desaparición forzada. Aquí la víctima es la señora Nori. La señora Nori desaparece en el mes de agosto del año 2021. Coincidencialmente, era pareja sentimental del señor Héctor. Coincidencialmente, era madre cabeza de familia. Coincidencialmente, tenía una niña de 10 años. Coincidencialmente, se desaparece. Las últimas personas que estaban con ella en la ciudad de Villavicencio era el señor Héctor Jenny. Coincidencialmente, desde el teléfono de la señora Jenny se comunicaban con los de la señora Norley, se comunicaban con sus familiares, pero no hablaba. Coincidencialmente, igualmente que en este caso, que ya después de la muerte de la señora Alejandra del Pilar, el señor Héctor Jenny se comunica con los familiares de ella o personas cercanas, no solamente para como no la extrañaran, para que no la buscaran, sino su señoría igualmente tener el conocimiento que la señora Alejandra del Pilar tuviese alguna persona o él tuviese ese motivo para decir, sí, obré bien porque ella me fue infiel. Su señoría, aquí en este caso, es efectivamente claro para la fiscalía que estamos hablando de un contexto de género, que aquí sí está demostrado un feminicidio con sus respectivas circunstancias de agravación. Aquí se observa cómo esta persona manipuló afectivamente a la víctima, cómo llegó a que doblegarla, a volverla, digámoslo, dependiente de él, como una persona, uno diría, pero Alejandra el Pilar tenía trabajo, tenía papá, tenía una familia, ¿por qué no acudir? Pero esta persona, es la agilidad que él somete o logra someter a Alejandra el Pilar, que permite llegar a esta situación. Su señoría, lastimosamente, momentos previos antes de la muerte, Alejandra del Pilar sufrió
Alejandra no tuvo a quien pedirle ayuda porque aprovechó ese espacio, esa residencia, esa soledad, que la niña se fue, que los vecinos lo tenían en un buen concepto. Su señoría aprovechó toda esa situación para quitarle la vida a Alejandra del Pilar. Por ello, su señoría considera esta delegada que se cumplen esos requisitos de esa inferencia razonable que nos exige el artículo 308, inciso primero. Si su señoría, si abordamos los fines constitucionales acá, considera esta delegada que deberíamos hablar de los tres fines constitucionales que la norma nos exige uno, pero aquí estaríamos hablando de los tres. Primero, que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia. Su señoría, está desarrollada en el artículo 309 del Código de Procedimiento Penal. Se dice que pues va a obstruir la justicia, que existen motivos graves y fundados que permiten inferir que el imputado podrá destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba. Su señoría, miremos en este caso. ¿Qué más destrucción que una vez que fallece la señora Alejandra del Pilar, se queda el día viernes con ella? 5. La arroja de un abismo en un sector rural, lejano a su casa habitación, el día 6. Empieza a hablar con sus familiares y amigos más cercanos, haciéndola pasar como si estuviese viva. Allí su señoría, digámoslo así, siendo el cuerpo la evidencia número 1 de un caso de feminicidio, él la destruye, la bota, trata de ocultarla, trata de perderla. Como él manifiesta en su diligencia interrogatorio, dice, no, a mí la información de mi celular se me borró. Extraemos información de los equipos de telefonía celular de los cuales van a ser analizados. Su señoría, y se tendrá un resultado de ese análisis. También se tiene de ese momento de la diligencia de allanamiento, ¿por qué Policía Judicial CTI tuvo que romper esos vidrios? Porque efectivamente informaron que esta persona trató, una vez los ve, trata de ingresar a la habitación con el equipo de telefonía celular, muy posiblemente su señoría para borrar información. Tenía el equipo del cómputo abierto. Recordemos que el mismo equipo cómputo estaba escribiéndole mensajes a la instructora del DANE. Es decir, su señoría tiene todas las posibilidades de obstruir la justicia. Tanto así su señoría que se presenta de manera voluntaria el día lunes, manifiesta someterse ante la justicia, manifiesta casi ser víctima de esta situación y que él va a estar presto a cualquier audiencia o a cualquier requerimiento que se le haga, pero su señoría, el día de la formulación de imputación, que era el día 10 de julio del 2024 a las 8 de la mañana ante el Juzgado Primero Penal Municipal, notificado el señor Héctor Jenny, prefiere irse. Recordemos que fue capturado en la ciudad de Calarcá. Su señoría, fin constitucional, pero un peligro para la sociedad o de las víctimas. Considera esta delegada que está desarrollado en el peligro para las víctimas. Recordemos, su señoría, que allí hay una niña, una menor de edad. La señora Alejandra Pilar tiene familia, tiene más hermanas. Recordemos también las manifestaciones de Sandra Jimena, que esta persona se veía una persona como acosadora, cómo llega a su residencia, le arriendan una habitación, irrumpe en su habitación cuando aprovecha que ella está en ropa íntima. Su señoría es un peligro para cualquier mujer. Su señoría, gracias a la oportuna acción de la Policía Judicial y Policía Nacional, que se logra capturar al señor Héctor. No quisiera pensar escenarios más terribles que el que estamos hoy día enfrentados en estas audiencias. Posiblemente, su señoría, se puedan presentar otros homicidios, otros feminicidios en manos del señor Héctor Jenny, de acuerdo a los elementos o evidencias encontradas a lo largo de esa investigación, que hace pensar que la señora Alejandra del Pilar no es la primera víctima. Su señoría, también debemos indicar del numeral del peligro se resulta probable que el imputado no comparecerá, desarrollado en el artículo 312. Efectivamente, esta persona no cuenta con arraigo, no cuenta con un domicilio determinado. Esta persona huye, de acuerdo al numeral, también ese comportamiento que hace pensar que él no se va a someter a la justicia. Él tiene conocimiento, él se le informó la pena alta que tiene el feminicidio. Su señoría descaradamente se presentó a medios de comunicación
haciendo manifestaciones de la muerte de la señora Alejandra del Pilar, dañando aún más a su familia. Su señoría, es por ello que considera esta delegada que reúne esos requisitos de la exigencia del artículo 308 y por qué esas no privativas de la libertad o esas de detención preventiva en domicilio serían suficientes para poder evitar que el señor continúe cometiendo hechos contra las mujeres, que no obstruya la justicia o que comparezca ante cada una de las etapas procesales que se van a presentar una vez realizada la formulación de imputación. Porque su señoría, recordemos dónde ocurrieron los hechos, en una residencia, en la casa de habitación de la señora Alejandra del Pilar Moreno. Es decir, invadió todo espacio íntimo de hogar. También su señoría, es decir, que eso, estar en la casa de él, no le impide no cometer un delito tan atroz como estos. Las no privativas de la libertad, esa obligación de someterse a mecanismos de instituciones, de personas, de vigilancias electrónicas, comportarse de una manera diferente, tanto familiar, individual, social, cuando su señoría tenía la obligación de presentarse a una audiencia de formulación de imputación y no lo hizo creer que iba a venir, que iba a presentarse, pero no lo hizo. También se dice que una vigilancia a una institución, cuando se ha demostrado por parte del señor Héctor Jenny que él lo que está haciendo es manipulando no solamente a sus víctimas, sino también a la justicia, haciéndose creer o pasar porque es la víctima aquí en este caso. Señoría, igualmente ese buen comportamiento familiar, cuando la misma señora Sandra Jimena dice, es que el señor llamó a su mamá, que es lo más... Es el amor más grande que tiene cualquier ser humano, el ser más respetable que tiene un ser humano, y la insulta, la agrede verbalmente por un uniforme que él no encontraba. Tanto así le pareció ya tan grave y tan grotesco la situación que lo informa en la diligencia de entrevista, porque no es normal. No es normal que un hijo ataque a su mamá. Si ataca a su mamá, ¿qué podemos esperar otras mujeres? Su señoría, las otras de no privativas de la libertad, de la prohibición de salir del país cuando él coge una ruta que la mayoría de veces es la ruta que cogen para salir del país con destino al Ecuador. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares cuando esto ocurre al interior de un hogar. La prohibición de comunicarse con determinadas personas tendría que, su señoría, obligarlo a que no se hable con ninguna mujer del planeta. Su señoría, la prohibición de la prestación de una caución cuando no es efectiva en este caso, frente a los hechos y cargos que se le imputó. Y la prohibición de salir de 6 de la tarde a 6 de la mañana cuando él no necesitó salir de una casa para quitarle la vida a una mujer. Es por ello, su señoría, que esas no privativas no son suficientes para conjurar esos derechos que sí tenemos las mujeres. Su señoría, recordemos que las mujeres tenemos ese derecho, esa protección reforzada que lo señala nuestra Constitución Nacional, y su señoría, que está obligada el Estado colombiano a proteger a través de esos tratados internacionales que se crean, esa Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención de Belén do Pará, donde efectivamente nos enseña que a las mujeres no hay que maltratar, que cualquier violencia, ofensa ante la dignidad humana de una mujer es un delito, que siempre se ha observado una desigualdad entre mujeres y hombres, y esta situación ha generado que ese sometimiento, esa humillación, ese que el hombre crea, o por lo menos hablando en el caso del señor, estoy hablando del caso del señor Héctor Jenny, porque no todos los hombres son iguales, gracias a Dios, sino que el señor Héctor cosificó, o sea, él cosifica a la mujer. Es decir, él cree que la mujer es una cosa, es un instrumento, es un objeto, él piensa que una mujer es de propiedad del hombre, que el hombre puede hacer cualquier cosa con una mujer, que el hombre puede no solamente someterla, sino que la mujer tiene que hacer lo que quiera el hombre. Que la mujer, la mujer no tiene que tener amigos, la mujer no tiene que tener amigas, la mujer cuando ya tiene un hogar no puede hablar con su familia. Eso que hizo pensar también de su misma familia, que le molestaba que ella compartiera con sus familiares. Su señoría, es por ello que hay que eliminar toda violencia contra la mujer, independientemente, su señoría, de posibles circunstancias que pueda decirse en contra, como el señor Héctor, lastimosamente, y es algo absurdo que él quiera hacerse ver en este caso como una víctima.
Su señoría, efectivamente aquí pretende limitar un derecho también fundamental, que es el de la libre locomoción, y considera esta alegada que es necesario, proporcional y adecuado. ¿Por qué? Necesario porque nosotros podríamos, o se podría judicializar a quien ha demostrado ese total desapego a la legalidad. ¿Cómo no va a entender el señor Héctor Jenny, que es un hombre de 50 años, que no tiene ningún impedimento mental, en donde determine que matar a una mujer es un delito, que matar a su compañera sentimental es un delito, que acercarse a una persona a conformar una familia y someterse es un delito, generar violencia psicológica, física, moral en contra de una mujer es un delito? Su señoría, yo creo que en todos los medios de comunicación se ha dicho que a las mujeres no hay que violentarlas, y él ni siquiera lo aprendió de cuna, porque veo que violenta hasta su progenitora. Su señoría, igualmente es idónea esta medida de aseguramiento, porque es grave la conducta. Recordemos que hay una ley que incluyó este delito como feminicidio, como un delito autónomo, quitarle la vida a una mujer. Lo hizo específico, por el grado de las víctimas, su señoría, por la calidad de las víctimas, por esa cultura histórica que se ha generado alrededor de que las mujeres son unas cosas o instrumentos. Su señoría, igualmente pues proporcional, aquí se pone en la balanza la vida de una mujer y también, su señoría, la libertad. Prevalece la mujer, recordemos nuestra Constitución Nacional, la vida, prevalece la vida frente a otros delitos, prevalece la protección hacia las mujeres, niños. Es por ello, su señoría, la Fiscalía solicita muy respetuosamente se imponga esa medida tan severa que ha previsto el legislador, porque son para estos casos que está prevista esas medidas. Muchas gracias, señor juez.